Bienvenidos a una nueva sesión. En esta jornada estudiaremos las pruebas de hipótesis para las proporciones en unidades Z. El objetivo de la jornada es utilizar pruebas de hipótesis para proporciones y diferencia de proporciones en la resolución de ejercicios y problemas. Recordemos de que cuando estamos hablando de proporciones, normalmente nos referimos a esa relación que hay entre cierta cantidad de elementos que cumplen una característica en común dentro de una población de interés. En esta jornada y para estas pruebas de hipótesis vamos a considerar que, al igual que en las pruebas de hipótesis para la media, podemos tener pruebas de hipótesis de una y de dos colas y que estas van a venir siempre dependiendo de la forma en que quede planteada nuestra hipótesis alternativa. En base a eso, entonces, tenemos el siguiente cuadro. En este caso, utilizamos el parámetro P mayúscula de proporción y, por ejemplo, si nuestra hipótesis alternativa H sub 1 queda planteada como H sub 1, donde P es menor que un valor K conocido, un valor constante, entonces esta es una prueba de tipo cola izquierda y que en el gráfico pues nosotros vamos a ubicar la región de rechazo en la cola izquierda o en el extremo izquierdo. Entonces, y que a partir de ahí pues se encuentra el nivel de significancia que equivale a esa área que se encuentra encerrada en la región de rechazo. Por otro lado, si nuestra hipótesis alternativa queda planteada de la forma P mayor que K, es decir, la proporción mayor que un valor K conocido, entonces esta es una prueba de cola derecha. En el gráfico entonces lo vamos a representar marcando o sombreando el extremo derecho de la curva, en donde ahí tenemos la región de rechazo que equivale en términos de probabilidades al valor del nivel de significancia que se nos proporcione. Luego podemos tener también una prueba de tipo P diferente de K, es decir, P diferente de un valor que vamos a dar conocido en los problemas. Y esta es una prueba de dos colas. Entonces, que la representamos de esa manera, en donde la región de rechazo queda dividida en dos pequeños fragmentos, uno en el extremo derecho, uno en el extremo izquierdo, y que por tanto el nivel de significancia para este tipo de pruebas queda dividido entre dos. Entonces esa es la forma que nosotros vamos a utilizar para identificar cuando se trate de una prueba de una cola o de dos colas. Luego también pues vamos a utilizar el mismo procedimiento que hemos utilizado en las pruebas de hipótesis que hemos estudiado hasta el momento, el cual pues consiste de la serie de 5 pasos que ya hemos trabajado previamente, en donde el primer paso consiste en establecer las hipótesis nula y alterna, el paso 2 en seleccionar o en todo caso identificar el nivel de significancia, el paso 3 identificar el estadístico de prueba. Recordemos que en estas pruebas de hipótesis y por el momento estamos trabajando únicamente con la distribución Z, así que nuestro estadístico es Z. En el paso 4 formulamos una regla para la toma de decisiones y para esa regla pues consideramos tanto el nivel de significancia como la forma en que nos ha quedado planteada nuestra hipótesis alternativa. Y en base a eso, pues definimos las condiciones en las cuales aceptaremos H sub 0, es decir, la hipótesis nula, y en qué casos las rechazaremos. Luego, el paso 5 consiste en tomar datos muestrales, a partir de ellos calcular un Z, un estadístico Z, y pues en base a eso tomar una decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula.
Vamos a trabajar en este caso, pues como mencionaba antes, con con pruebas relacionadas con proporciones, y para probar una hipótesis que está relacionada con una proporción de población, recordemos que las estimaciones que estamos haciendo en este momento son hacia valores que son parámetros. Entonces, en este caso, la prueba se hace relacionada con una proporción poblacional. Para esto, pues, lo que se debe hacer es elegir una muestra aleatoria y hacer un estudio en relación a ella para observar el comportamiento de esa proporción, pero ahora en una muestra. Las condiciones que se deben satisfacer en este caso son las siguientes. Primero, que los datos de la muestra que se recogen son resultados de conteo. La segunda condición, que el resultado de un experimento se clasifica en una de dos categorías mutuamente excluyentes. Entonces, hablar de un éxito o de un fracaso. Es decir, esto sigue una distribución binomial. Entonces, se utiliza, por ejemplo, en aquellos estudios en los cuales nosotros de repente hacemos una pregunta y esta pregunta únicamente tiene dos opciones. Por ejemplo, preguntarle a una persona si acerca de su género, por mencionar algo. Entonces, las dos opciones que tenemos es que la persona nos responda que es de género masculino o femenino. Y en este caso, observamos que ambas categorías son mutuamente excluyentes. Es decir, que si una persona que responde nuestra encuesta es hombre, entonces definitivamente es hombre y no puede ser al mismo tiempo una mujer. O por ejemplo, si planteáramos una pregunta cerrada con respuesta sí y no, por ejemplo, le preguntamos a una persona si piensa emitir su voto en las elecciones del próximo año. Entonces la persona nos va a responder con un sí o con un no. Luego, la probabilidad de un éxito es la misma para cada una de las pruebas. La siguiente condición, las pruebas son independientes. Luego, la proporción poblacional puede representarse tanto con la letra P mayúscula o con la letra griega pi. Entonces, en algunos textos podemos estudiar las pruebas de hipótesis relacionadas con proporciones y podemos encontrar a este parámetro poblacional representado con la letra P mayúscula o con la letra griega pi. En nuestro caso, por conveniencia, utilizaremos la letra P mayúscula. Luego, recordemos las fórmulas que utilizamos más que todo en distribución de proporción poblacional. Sabemos que asociado con un valor de proporción P, también va asociado un valor Q, el cual pues equivale a la resta 1 menos P. Luego también tenemos la fórmula correspondiente al error estándar de la proporción, simplemente la raíz cuadrada de P por Q sobre N, sobre el tamaño muestral. Y el cálculo del estadístico Z, que simplemente es la diferencia proporción muestral menos proporción poblacional dividido por el error estándar de la distribución de proporción. Vamos a desarrollar en este caso un ejemplo sobre estas pruebas de hipótesis. En el ejemplo 1 dice que para tener mayor control en las carreteras, el gobierno decidió realizar retenes en las salidas de la ciudad para observar qué porcentaje de conductores contaban con la documentación necesaria para transitar. En los primeros 6 meses se registró que de cada 25 conductores, 17 cumplieron con todos los requisitos. Después de este tiempo de prueba, las autoridades suponen que debe haber un cambio significativo en el porcentaje, por lo que se toma una muestra aleatoria de 120 conductores
y encuentran que 94 de ellos presentaron todos sus documentos. La indicación nos dice: determine si hubo un cambio en el porcentaje con un nivel de significación de 2%. Vamos entonces a identificar los datos relevantes dentro de este problema que nos van a servir para efectuar esta prueba de hipótesis. En primer lugar, vamos a identificar un valor de proporción P mayúscula, que es el parámetro poblacional, y es en este caso el que se nos da al inicio del enunciado. La proporción, recordemos que es establecer una relación entre la cantidad de personas que cumplen una característica y su respectivo tamaño poblacional en este caso. Entonces, lo que acá nos menciona es que de cada 25 conductores, 17 cumplieron con todos los requisitos. Entonces, ahí formamos la proporción diciendo que son 17 personas las que cumplen la característica de tener todos sus documentos de un total de 25 personas. Entonces, por eso pues formamos la proporción de esta manera como una fracción en este caso, diciendo 17 de 25. Es importante que manejemos esta parte ya que uno de los errores bastante comunes es que simplemente se tome el número 17. Sin embargo, como insisto, la proporción es una relación entre un cierto número de elementos que cumplen una característica dentro de la población dividido por su tamaño poblacional y que luego este puede ser expresado en forma decimal. Entonces, en un primer momento, si planteamos la fracción, entonces esto nos permite hacer una división y obtener su forma decimal, que en este caso es 0.68. Luego, la manera más común de ver las proporciones es como porcentajes, y en este caso este 0.68 equivale al 68%. En nuestro caso lo vamos a manejar en su forma decimal. Luego, también tenemos asociado un valor Q mayúscula, que simplemente es la resta 1 menos P, o en este caso, que nosotros podemos, por lógica, analizar lo siguiente. Si de 25 personas son 17 las que tienen todos sus documentos en regla, entonces hay un complemento de esos 25, hay un restante de esos 17 que no tienen su documento en regla. En este caso serían 8 de 25. Y al efectuar la división, pues eso nos da 0.32. Luego, otra manera pues, de obtenerlo es por medio de la fórmula que mostrábamos en la diapositiva anterior, en donde hemos dicho que el valor de Q equivale a la resta 1 menos P. En nuestro caso, 1 menos 0.68 y puede verificar que eso da 0.32, tal y como lo hemos apuntado en este segundo dato. Luego identificamos el tamaño de la muestra que se ha seleccionado. En nuestro caso se tomó una muestra aleatoria de 120 conductores, entonces n minúscula es 120. Luego, a partir de esa muestra, se obtiene un parámetro, una proporción muestral en donde se nos dice que de los 120 conductores que se tomaron como muestra, se encontró que 94 de ellos presentaron todos sus documentos. Es decir, en este caso son 94 personas que cumplen la característica de tener todos sus documentos en un conjunto de 120 conductores. De ese modo, entonces, formamos la fracción 94 sobre 120. De nuevo, haciendo referencia que la proporción es un número de elementos que cumplen una característica. En este caso, la característica es tener todos sus documentos en regla, dividido por el tamaño del cual nosotros hemos elegido o hemos seleccionado o hemos obtenido esa cantidad. En este caso, el tamaño muestral es 120.
Luego identificamos un nivel de significancia o significación para este caso de 2%, equivalente en su forma decimal a 0.02. En base a eso, vamos ahora a establecer la secuencia de 5 pasos para la prueba de hipótesis, en donde el primer paso es establecer la hipótesis nula y alterna. Vamos a recordar que la hipótesis nula siempre se formula en términos de una igualdad. Entonces, y la prueba que nosotros queremos hacer es si hubo un cambio en el porcentaje con ese nivel de significación. Entonces, la pregunta es si hubo un cambio. Y de entrada, pues nuestra hipótesis nula va a quedar planteada como h sub 0, 2 puntos, p igual 0.68. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es tomando el valor poblacional o la proporción poblacional que se manejaba al inicio, de 25 conductores que cumplían tener todos sus documentos, que en su forma decimal equivale a 0.68. Ahora, para formular nuestra hipótesis alternativa, vamos a tomar en cuenta la indicación. Y en este caso, la indicación nos dice que determinemos si hubo un cambio en el porcentaje. En otras palabras, nos está diciendo de que nosotros queremos saber simplemente si hubo un cambio. No nos interesa saber si esta proporción aumentó o disminuyó, simplemente si hubo un cambio. Es decir, si la proporción de personas que tienen sus documentos en regla es diferente a 0.68. Entonces, en este caso, planteamos de esa manera nuestra hipótesis alternativa. En el paso 2, seleccionamos o en todo caso identificamos el nivel de significancia que para nuestro caso es de 2%, tal y como nos lo proporciona el problema. Luego, en el paso 3, vamos a seleccionar el estadístico de prueba. Hemos mencionado antes que acá estamos trabajando con el estadístico Z y acá pues lo justificamos diciendo que se usará este estadístico Z porque la muestra es grande. En base a eso y tomando en cuenta todos estos datos que ya hemos destacado dentro de este problema, vamos a formular una regla de decisión, que sería el paso número 4, y para ello pues vamos a tener en cuenta la gráfica correspondiente. Primero, como podemos observar, por cómo está planteada nuestra hipótesis alternativa de la forma P es diferente a un valor, entonces esta es una prueba de dos colas. Eso significa que nuestra región de rechazo queda dividida en dos partes, una en la izquierda y una en el extremo derecho de la gráfica. Y por tratarse de una prueba de dos colas, el nivel de significancia que acá tenemos 0.02, tenemos que dividirlo entre dos, porque son dos regiones de rechazo las que tenemos en la gráfica. Entonces, al efectuar esa división, eso nos da 0.01 y básicamente esa es el área que se encuentra comprendida en la región en el extremo azul, que por la simetría de la curva es exactamente el mismo valor en el área de rechazo que se encuentra en el extremo izquierdo. Luego, tomando en cuenta ese nivel de significancia que nos ha quedado en el extremo, para saber cuál es el área que hay desde la media hasta el valor crítico Z, hacemos la resta 0.5 menos 0.01 y eso nos da 0.4900, que es el mismo o la misma área que tenemos de la media hacia el valor crítico que se encuentra a la izquierda de la curva. Con este valor 0.4900 vamos a la tabla y buscamos cuál es el Z que le corresponde a este 0.49. Entonces podemos buscar en la tabla y verificar que el Z que está relacionado con esa área es 2.33 y que en este caso, por tratarse de una prueba de dos colas, también tenemos un Z igual
menos 2.33 en el lado izquierdo. De manera que nuestra región de aceptación, que es la parte que tenemos en blanco dentro de la gráfica, cae en el intervalo que va desde menos 2.33 hasta 2.33. Quiere decir entonces que si el valor de z que nosotros calculemos está comprendida en ese intervalo, entonces vamos a aceptar la hipótesis nula y en caso contrario la vamos a rechazar. Esto, dicho en su forma o en el lenguaje matemático, decimos entonces que la regla es aceptar a h sub 0 cuando z sea mayor que menos 2.33 y al mismo tiempo menor que 2.33. Observamos que el valor es el mismo, únicamente que con signo positivo en una ocasión, signo negativo en la otra. En caso contrario, se rechaza la hipótesis nula y por tanto se acepta la hipótesis alternativa. Con esta regla de decisión ya formada, ahora vamos a analizar datos muestrales que se hayan obtenido en ese estudio y con esos datos muestrales vamos a calcular un z y posteriormente a tomar una decisión y a interpretar esa decisión. En este proceso del cálculo de z, lo primero que tenemos que hacer es calcular el error estándar. Para eso tenemos esta fórmula que es para el error estándar, en este caso para las proporciones, que equivale a la raíz cuadrada de P mayúscula por Q mayúscula. Entonces dividido entre N. Aquí entonces simplemente hacemos las sustituciones en donde P mayúscula es 0.68, Q mayúscula es 0.32 y N minúscula, el tamaño de la muestra, es 120. Entonces, habiendo sustituido los datos dentro de la fórmula, vamos a introducir todo eso de una sola vez en la calculadora para obtener entonces que el error estándar es de 0.0426. Luego vamos al segundo paso, que consiste ahora sí en calcular el estadístico z, el cual viene dado para las proporciones como la diferencia entre la proporción muestral menos la proporción poblacional dividido por el error estándar que encontramos en el paso anterior. Observamos que en el ejercicio la proporción muestral se nos definió como 94 de 120 personas que cumplían tener todos sus documentos en regla. Pasado eso a forma decimal, esto equivale a 0.7833. Entonces, ese es el valor de P minúscula. Luego, en el caso de P mayúscula, es la proporción que hemos usado como base para formular nuestra hipótesis nula y alternativa, que es el 0.68. Y el error estándar, que es básicamente el que acabamos de encontrar en el procedimiento anterior. Entonces, efectuamos la sustitución y al mismo tiempo efectuamos la operación de una sola vez en la calculadora para obtener entonces que el z en este caso es de 2.42. Podemos verificarlo por medio de nuestra calculadora y ahora con este valor que hemos calculado, este es un z calculado, un z empírico, ahora lo vamos a calcular con los z teóricos o los z críticos que hemos determinado en el paso número 4. Acá tenemos la regla, la cual dice que se aceptará h sub 0 cuando el z esté comprendido en este intervalo, de menos 2.33 a 2.33. Entonces podemos verificar este 2.42 de acuerdo a este intervalo y vemos que ese 2.42 no está comprendido en este intervalo. De otra manera podemos visualizarlo también a partir de la gráfica que hemos generado en el paso 4 y entonces ver que ese 2.42 básicamente tendría que caer a la derecha del 2.33 y si cae a la derecha entonces cae en región de rechazo tal y como lo hemos anotado acá en la gráfica. Quiere decir entonces que ese 2.42
cae en región de rechazo y eso nos lleva entonces a tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula y por tanto aceptar la hipótesis alternativa. Entonces esa va a ser nuestra decisión. Rechazar H sub 0, aceptar H sub 1 y cuando en este caso decimos que vamos a aceptar H sub 1, lo que estamos diciendo es, por cómo está planteada nuestra hipótesis alternativa H sub 1, que la proporción es diferente de 0.68. Entonces lo que estamos diciendo es que con las modificaciones que se hicieron, con los cambios que se hicieron de colocar retenes, entonces sí hubo cambios en el porcentaje de personas que portaban todos sus documentos. Entonces acá vemos la utilidad de esta prueba de hipótesis que estamos realizando con un ejemplo sumamente práctico.